El tema de hoy, lo tienen ustedes enunciado en el programa, es la desviación social y la libertad picaresca. En cierto modo es, digamos, la parte clave, en fin, el eje de toda la construcción que me he permitido hacer en relación a este tesoro literario de nuestra picaresca del siglo XVI y XVII. Vamos pues a tratar de aplicar este concepto que ha formulado en años relativamente recientes la sociología, el concepto de desviación social y de anomia. Es decir, la anomia es carencia de normas, sin nomos, sin ley, es decir, sin norma, y la desviación, pues bueno, a lo largo de esto ya verán ustedes en qué sentido además específico lo hago. En realidad la primera ocurrencia de estos conceptos aparece en Durkheim hace mucho tiempo, ya en una obra, en el famoso libro de Durkheim sobre el suicidio, que lo interpreta como una manera de salirse del orden social, puesto que, claro está, el orden social exige la conservación de la vida de cada uno como manera de que la sociedad subsista. Luego lo aplicó a la desviación, a la división del trabajo, en fin, y a otras. Quedó olvidado el concepto hasta que los americanos, pues hace más o menos 25 años o 30 años, lo redescubrieron y le han dado un gran auge al tema, hasta el punto de que constituye hoy uno de los problemas sociológicos más importantes y sobre el que hay una bibliografía más extensa en relación con las distintas formas de marginados. Yo voy a tratar de incorporar a este esquema ese grupo anómico e irregular de los pícaros españoles. La desviación de la que he hablado y a la que atribuyo tan importante papel en la formación de la figura del pícaro no consiste, a mi entender, en un simple apartamiento de un lugar, de unas creencias, etc. Desde luego, como ya dije el otro día, nadie es pícaro en su tierra, y hay que entender esto en muchos aspectos de sus relaciones. Ya decía, la iglesia, la familia, la comunidad local, la comunidad política, etcétera, etcétera. Es necesario que el rechazo del núcleo familiar, de la tierra natal o patria, de la comunidad política, una y otra transmisora de valores, de la iglesia, lleve consigo el abandono del respectivo modo de comportamiento, más que en su apariencia, cosa que también se da de ordinario, en tanto que esos modos reclamen la personal aceptación que sería propia de un integrado. Supone lanzar un no conscientemente, reflexivamente, desafiando esas conductas tipificadas para cada figura social en el espacio interior de un grupo y establecidas exigiendo su acatamiento y práctica para vincularse al mismo. Propongo, eso sí, que no lo consideremos como un enfrentamiento radicalmente asumido como transformador del sistema, lo cual en nada lo contradice lo que en su negativa hay de desafío a la sociedad. Es más bien una actitud que, aunque repetida por muchos, no tiene principalmente un alcance individual en cada caso, y que se refiere pues a aquel que es el desviado. No pretende ser, no se proyecta, no lleva un programa de transformación social completa, sino simplemente, digamos, es una cuestión de cada uno con la sociedad. Se le podría pues llamar una actitud adaptativa, en tanto que por lo menos con su conducta, cualquiera que ésta sea, eso ya lo veremos luego, no trata de destruir los bienes que una sociedad ofrece. Incluso muy al contrario, el pícaro busca conseguir personalmente no aquellos bienes que corresponden a la mínima parte que para su nivel social la sociedad le ha señalado de antemano, sino que dispara su pretensión de medro hasta el lejano y elevado nivel de otras clases superiores, es decir, aquello que él ansía y que en principio no le corresponde. Y ese conjunto de bienes o valores que aspira a alcanzar los mide por su voluntad, lo que quiere decir que quedan siempre mucho más allá de lo que, ateniéndonos estrictamente al régimen de distribución establecido en el grupo social, le correspondería obtener. Vamos a ver cuáles son
las motivaciones, los tipos, los caminos de los desviados, al objeto de emplazar en ellos la figura del pícaro, que tan pleno derecho tiene, a mi modo de ver, de figurar entre los mismos. Como el pobre es aquel que contempla ante sí la mayor distancia entre lo que se le asigna y lo que pretende, lo que quisiera tener, la pobreza constituye uno de los más principales factores provocadores de desvinculación y de subsiguiente conducta desviada, que en virtud de sentimientos que suscita, se extiende a muy diversas esferas de aquella. Marcos de Obregón, desde su postura de retraída frustración, adoctrinará: es tan superior la codicia en los pechos donde se halla, que son muchos, que los rinde a cualquier franqueza. En cuyas palabras nos interesa ahora no ya la afirmación de la fuerza de la codicia, que es normal en el XVI, y ya saben ustedes que los Fugger, la auris sacra fames, lo consideran como el sentimiento renacentista, en cierto modo, por excelencia, sino el vínculo entre esta y el abandono de las, es decir, entre esa codicia, ese afán, ese desear algo que no se tiene, y el abandono de las prácticas convencionalmente establecidas como legítimas en la sociedad. Menos resignado que este predecesor, que este Marcos de Obregón en el género, el bachiller Trapaza confesará: no hay cosa que menos se sufra que la necesidad, lo que equivale a reconocer que la privación dispara la inconformidad. El pobre, que no es el indigente sin remisión, al cual le han llegado los ecos de, como decíamos el día anterior, de casos de movilidad social ascendente, precisamente los más llamativos, de los que más se habla, esos excepcionales, fulano ha conseguido tal cosa, ¿verdad? Encuentra, sin embargo, que una reacción social restrictiva le corta los accesos a nuevos logros y rodea de hermetismo los bienes a que se dirigen sus aspiraciones. Colocado por la ordenación social vigente en ese trance, puede caer en la cuenta de que si se le cierran todos los caminos normales de subir, no le queda más remedio que acudir a vías torcidas, irregulares. Le queda eso, la desviación, en alguna de sus formas, y avanzando por ella siempre puede contar con el engaño, la industria, el juego, el fraude, el hurto, prácticas todas ellas desviadas, prácticas que le proporcionan además la venganza. Llegará un momento incluso en el que, más que obtener por medios que la sociedad repute ilícitos o despreciables aquello a que aspiraba, ya lo que le satisface sobre todo es anteponer al medro su gusto, su libertad, su despreocupación ofensiva para los no conformistas, ejercer los derechos del resentimiento, la venganza que deja fuertemente escocida a la víctima más que físicamente maltrecha. Pienso que el de desviación es, pues, el concepto que se ajusta a la interpretación de lo que la picaresca significa en tanto que respuesta a una posición social determinada. Para que se presente ese modo de comportamiento desviado, hace falta que se den previamente dos experiencias en la vida social cuya contradicción hace saltar el resorte que sujeta con cinturón de hierro las aspiraciones de aquellos. Es decir, de aquellos individuos pertenecientes a grupos que no son precisamente los privilegiados de esa sociedad, que son los postergados, los no distinguidos, los que soportan las cargas, o por lo menos la exclusión humillante de los privilegios. La primera de esas experiencias es que esa sociedad en la que se hallan insertos haya pasado por una etapa de expansión, en cuya situación coyuntural favorable se han aflojado las normas de exclusión en el goce de bienes y valores, incluso para los componentes de las clases inferiores. No es necesario que esto haya sucedido con todos los bienes, con todos los derechos, con todos los privilegios reservados para los honrados, los distinguidos. Basta con que se flexibilicen, se suavicen algunos de ellos, la exclusión de algunos de ellos. Basta con que los más codiciados por todos, aquellos que en general todos desearían obtener, puedan en principio parecer que están al alcance de cualquiera y que en consecuencia todos en ese terreno pueden convertirse en personajes, digámoslo así, exitosos.
Esto es lo que entiendo que sucedió con la riqueza, tal vez el primero entre los bienes estamentalmente reservados en principio para los altos y poderosos, el primero, digo, de estos bienes reservados por el sistema estamental vigente, que se flexibiliza, que se generaliza y que se permite y aún se ofrece a los de bajo nivel. Es decir, si el noble podía ser, pues eso, noble, honrado, de sangre limpia, tener altos cargos, llevar hábitos de órdenes militares, etcétera, etcétera, además tenía reservada fundamentalmente la riqueza. Eres rico, luego eres poderoso, en fin, y viceversa, se decía en la época. Pero es bien, la riqueza de todos esos bienes es el primero que parece que se lo van a poder alcanzar los demás. Y de ahí que en el 16 se produzca el fenómeno de, como dicen las fuentes de la época, de los ricos que no son nobles, de los muy ricos incluso que no son nobles. Planteado en estos términos las cosas, aquellos que se encuentran con que formulariamente se les dice en un momento dado, se les ha venido diciendo hasta un momento dado que pueden obtener riqueza y con ella el prestigio y quizá más tarde el rango social que acaba por llevar siempre el muy rico consigo, difícilmente pueden confirmarse con que luego de pronto se les corte el camino. Su respuesta no puede ser más que la disconformidad o discrepancia en mayor o menor grado y como manifestación de la misma la desviación. Es necesario, pues, contar con dos fases sucesivas del proceso social básico, en el que se enlazan las condiciones desencadenantes de una crisis social como la que implica la aparición del discurso picaresco. Una primera fase de flexibilización en el que había sido el régimen tradicional de reserva de privilegios para la clase dominante, y una segunda fase en la que, manteniéndose en buena parte, al menos aparentemente, la oferta social de determinados valores a todos, sin embargo, y contrariamente, se produce de hecho un enérgico y nuevo endurecimiento de las normas de acceso a esas metas. Tal es la razón de la anomia en la que la desviación brota y crece. En rigor, no es esto un abandono, sino un rechazo de las normas, de tales normas restrictivas, en tanto que se oponen a las aspiraciones. La anomia, estudiada y señalada por Durkheim, ocupándose sociológicamente del caso del suicidio, como decía, no es, sin embargo, en la acepción que aquí nos interesa y que poco a poco se ha impuesto, una negación de un régimen normativo socializado, sino la no aceptación de las normas que regulan el acceso a determinados objetivos, a fin de alcanzar estos por otras vías, ya que las permitidas para el marginado resultan impracticables. Ello hace que, en principio, se pueda aceptar la tesis del profesor Baker, H.S. Baker, porque hay muchos Baker. Los fenómenos característicos de la desviación se encuentran en todas las capas sociales. Y efectivamente, entre los individuos de noble linaje, en la realidad social del 17 encontramos casos como el de Alonso Enrique de Guzmán o como el de los jóvenes que mencionaba ayer, tomándolo de un texto del padre Pedro de la Puente, esos muchachos de familias hidalgas que acudían a la vida libre de las almadrabas, o el caso de los frailes exclaustrados que se convertían en vagabundos licenciosos y que un severo magistrado al que le encargan que haga un proceso a unos gitanos que en el campo de Ávila han cometido un crimen, dice que en realidad los gitanos no son una raza diferente, que no son más que gentes anómicas de este tipo, que lo que hacen es, o bien por el mucho sol que les da, o bien porque se pintan, tener ese aspecto oscuro. La desviación es siempre un fenómeno de desajuste, y esto es lo que nos importa. La desviación es siempre un fenómeno de desajuste en la relación individuo-medios-metas, que puede, por tanto, darse en clases altas, en la medida en que sus aspiraciones todavía crezcan por encima de todo límite. Pero resulta obvio que ha de ser mucho más en número y mucho más significativamente conflictiva en las clases bajas, en las que el margen de negación de las aspiraciones es muchísimo más amplio. En tal sentido, tienen razón Olin y Clower cuando, al denunciar las posibilidades de la inadaptación, nos hacen ver que el margen de conducta desviada o aberrante, predominante en los pobres, supone la disparidad
entre los deseos despertados en los jóvenes de las clases bajas y lo que es realmente accesible para ellos, como fuente, y lo que da lugar o lo que se convierte en fuente de un importante problema de adaptación. No le es necesario a ese jovenzuelo que poco después vamos a ver convertido en un individuo de conducta anómica descubrirse emplazado desde su origen en la miseria. Sin duda, la manquedad o insuficiencia que experimenta en su estado, desde el punto de vista de miseria, y de otros aspectos, puede referirse a muy diversas esferas. Aunque tampoco hay que dejar de reconocer que el hambre es un factor condicionante de máxima o de la mayor eficacia. Podemos comprobar lo anterior, esto es, que no se parte siempre de la miseria y del hambre, y luego veremos en Guzmán, Justina, Pablos, Rufina, el Caballero Puntual, Gregorio Guadaña, etc., casos así. La picaresca nos presenta repetidos ejemplos que confirman esta observación, pero también es cierto que siempre, posteriormente, en más de una ocasión, el pícaro conocerá el hambre con acuciante necesidad. La línea aventurera en que se ha metido, que recorre, lo lleva a tales experiencias forzosamente y pensará quizá como el buscón que es duro aprendizaje ese de la privación al que se ve sometido. El hambre le aparecerá como una consecuencia inevitable de intentos frustrados, de fracasos agobiantes, que uno tras otro van sufriendo. En el comienzo, o mejor, en el punto mismo de arranque, no es siempre necesaria y puede producirse la desgarradura del joven y su gradual entrega a la picaresca, incluso desde una posición inversa, esto es, viéndose como un muchacho regalado que no ha tenido que privarse de nada. Ciertamente, un Marcos de Obregón, y es curioso que sea precisamente el menos pícaro de todos, en fin de cuentas, nos dice que el hambre le hizo abandonar la casa paterna, pero en cambio Guzmán, el pícaro por excelencia, por antonomasia, recuerda que en su casa se hallaba mimado y regalado de su madre. Con frecuencia, el niño mimado, que no se ha visto negar nada, desarrolla una mala educación de egoísmo y falta de respeto a las normas, de las cuales, en cuanto advierte que le prohíben algo, no puede dejar de aferrarse a creer que tal barrera prohibitiva no está puesta para él. El pícaro y ladrón, protagonista de la obra tan curiosa del doctor Carlos García, la codicia de los bienes ajenos, nos declara el origen de su confusión, de su desarreglo en la vida. El mucho regalo con que mi madre me había criado había sido la total causa de mi perdición, dejándome vivir ocioso y holgazán. Esto se puede poner en relación con la tesis de Durkheim. Tanto la depresión y la pobreza como la propiedad y la hartura pueden engendrar anomia. Y de hecho, observó Durkheim un ejemplo curioso, las tasas de suicidio vienen a ser muy próximas en uno y en otro caso. La base última de la conducta anómica está en la perturbación de la relación proporcionada, normativamente reconocida, entre medios y fines, dentro de cada grupo social, solo que, insisto, esta falta de proporción se da siempre mucho mejor en los que más carecen, mucho más numerosamente. Es el desajuste esfuerzo-logro institucionalmente medidos lo que produce confusión grave. El camino hacia los objetivos o metas debe ser para todos en principio disciplinado en la sociedad estamental y limitado en sus logros en relación al nivel de cada cual. La picaresca, a resultas de ello, juega con esto, por uno y por otro extremo, aunque mucho más desde el lado de los pobres, de quienes se encuentran en más rigurosa, en más adversa situación deficitaria. La crisis social del 17, al alterar esa proporción respecto a lo que la más flexible situación anterior del Renacimiento había hecho esperar, suscitó la respuesta, la discrepancia picaresca. Recuerda mucho esto la observación que un sociólogo americano hacía años atrás en un estudio sobre los comportamientos de una minoría nacional de emigrantes en los Estados Unidos, que con referencia especial a los jóvenes le hacía afirmar: excluidos de la escala social
y encontrando pocos caminos abiertos hacia la riqueza, algunos tomaban caminos ilícitos. Pues bien, el antecedente de estos emigrantes en los Estados Unidos, emigrantes irlandeses son los que eran estos pícaros españoles del 16. Cuando no se puede conseguir por caminos rectos la riqueza, objeto de la aspiración primera, como he dicho, más visible, más general, y a la vez resulta inalcanzable todo el cortejo de distinciones sociales de que forma parte aquella, no cabe otra cosa que ejercer las malas artes del pícaro. Nos lo dice episódicamente un tipo de la realidad, el llamado don Alonso Enríquez de Guzmán, que con estos objetivos jugaba a presentarse como descendiente del conde duque, de los condes de Alba de Liste, etcétera, etcétera. Alonso Enríquez de Guzmán, cuando viaja por Sicilia, se encuentra con que en un momento dado se queda irremediablemente sin dinero en Mesina. Y entonces comenta, fue menester hacerme rufián. Es decir, rufián es equivalente de pícaro en estos casos. El mismo personaje, este Alonso Enríquez de Guzmán, nos relata también que en otra ocasión, en Colonia, en Alemania, a donde se ha dirigido en busca del emperador para solicitar honores que él estima que le corresponden por nacimiento, se ve desasistido de todos y llega a sentirse hambriento. Unas veces me iba a las tabernas y hurtaba que comer, otras veces pedía por el amor de Dios en el arrabal, otras veces pasaba de la otra parte del río, donde estaba un lugarejo en el que moraban los judíos, y me hacía pasar por judío y me daban de comer. Como ustedes ven, es toda una conducta falsificada, desviada, fuera de las normas de regularización, digamos, de una sociedad. De todas formas, creo que hizo bien Batallón en rectificar sus primeras tesis sobre la consideración del hambre como eje único de la picaresca. El hambre, no, ya que no hay pícaro en la literatura realmente que de una manera plena nazca en la indigencia. Todos son pobres, es cierto, pero piensen ustedes que el concepto de pobre lo define Alonso de Palencia unos años antes. En la época no es el indigente, el mendigo. El pobre, dice Alonso de Palencia, es el que tiene algo, pero no le basta, porque es poco, ¿verdad? Es decir, pues bien, generalmente el origen de los pícaros es ese, pobre, pero no mísero, no indigente. Tiene algo, aunque no es suficiente. Su medio familiar le libra de total penuria y le sustenta, aunque sea en nivel de pobre, pero no tiene bastante si medimos lo que podría ser para él, lo que él entendería ser suficiencia, por las apetencias que le impulsan ya de jovenzuelo y que mueven a ese candidato a pícaro en adelante. Ese nivel que pretende, no tengo inconveniente en aceptar el nombre que le pone Batallón en sus segundas tesis, honra. Y honra, en el régimen social del 17, comprende mucho más de lo que en últimos estudios, recientes estudios por aquí, que de una manera un poco ya rutinaria y tópica se viene diciendo. La honra comprende muchas cosas. La honra comprende tener bienes pecuniarios en holgada abundancia, pero también sangre o linaje, pero no basta con esto. Requiere forma de vida ociosa, requiere disposición sobre servicios ajenos, requiere prestigio, rango, requiere capacidad reconocida para merecer mayores distinciones. Creo, en consecuencia, que el objetivo que dispara la aspiración de medro del pícaro y le lanza una conducta fuera de la normalidad establecida puede enunciarse empleando esa palabra que Batallón se sirvió más tarde, como honra, pero sí tenemos en cuenta que hay que introducir en esta un cambio fundamental en dos aspectos que hacen de ella un concepto muy diferente del que suele manejarse. Ese concepto de honra, en primer lugar, tiene un alcance global y define la posición del distinguido en la escala de la jerarquía social, algo que nunca le sería lícito al pícaro desde la ignominia que le rodea. Ya veremos luego el amplio campo de esa ignominia de su origen, en ningún caso reductible a la falta de condición de cristiano viejo, sobre lo cual en la picaresca el número de referencias que se encuentran, que son mucho menos de las que se imaginan, desde luego, es muy escaso.
En segundo lugar, como es fácil comprender por lo dicho, nunca esa honra tiene, y esto me importa mucho, un carácter interno. Se supone, en el repertorio de creencias que sustentan el sistema, que se corresponde con la virtud, ciertamente. Se dice tener honra y virtud, el caballero honrado y virtuoso, etcétera, etcétera. Pero también el concepto de virtud era otro y tampoco estaba interiorizado. En ningún país del occidente europeo, en pleno siglo XVII todavía, deja de predominar socialmente una manera de entender la honra que la define como un paradigma de conducta externa, de conducta desenvuelta entre y ante los demás, conforme a las convenciones estamentales. Bataillon se encontró con un texto de Rabelais en que hablaba de la virtud frente a la honra, y entonces dijo, frente a la concepción española que se encuentra en la picaresca, Rabelais habla de la honra como virtud, en un sentido. Habla de la honra como virtud, todos los textos de carácter caballeresco del siglo XVI, en la literatura española y en todas las literaturas. Si cogen ustedes desde el esfuerzo bélico heroico de Palacio Rubios, que es de la época de los Reyes Católicos, hasta los discursos de la honra militar de Jerónimo de Urrea, a fines del siglo, comienzos del siguiente, todos hablan de esa equiparación, pero todos se quedan en lo mismo. Ni honra ni virtud son cosas que emanan del alma, de dentro, algo interiorizado, son comportamientos sociales según las conveniencias, según el decoro, según aquello que cada uno es decente que haga y que asuma su papel con los demás. Hoy esto es una cosa muy conocida y Bataillon, que ya le cogió con mucha edad, en fin, y no vio estos estudios, pues no tuvo esto en cuenta. Pero en Francia mismo, y en Inglaterra, y aquí también, algunos hemos emprendido este camino hace años, se ha estudiado bastante este tema del honor estamental y del honor social en los siglos XVI y XVII. En Francia, una profesora, la profesora Arlette Joanna, además de un libro espléndido de síntesis de la teoría del honor en los estamentos, que se llama L'ordre social, ha publicado dos estudios verdaderamente notables. Uno se llama La notion d'honneur au XVIe siècle, que ha aparecido en la Revue d'Histoire moderne et contemporaine el año 68. Otro, La notion d'utilité en France dans la polémique antinobiliaire pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, y ha aparecido en un volumen de estudios espléndido que se llama Théorie et pratique politique à la Renaissance, en el año 77. Pues bien, el tema de ella es que el honor es la virtud del caballero, es decir, es la virtud del brazo del caballero, del esfuerzo de su corazón y de la fuerza de su brazo y de su valentía, y la polémica antinobiliaria consiste en decir que eso ya vale para poco y que hay que ir a buscar otros tipos de virtud. Era justamente lo que buscaba el burgués, pero el burgués, contra lo que se dice, tampoco en ese momento llega a un sentimiento interno de honra, sino que para él la honra es lo que todavía Adam Smith definirá como property, es decir, decoro, lo apropiado, lo conveniente. Es curioso que otro trabajo de un francés, de Lumeau, que también se ha ocupado de esto y que ha hecho un estudio muy bonito sobre lo que llama el discours sur le courage à l'époque de la Renaissance, es decir, el discurso sobre el valor en la cultura renacentista, trae una anécdota, un pasaje muy curioso. Brantôme, este escritor del mediados del XVI francés, contesta al caballero de Lannoy, que es otro escritor de tipo protestante de la época, diciéndole que hay que procurar que los soldados cuando vuelvan de la guerra pues se les tenga en guarniciones, en trabajos militares de segunda categoría, se les mande a cubrir fronteras, etcétera, etcétera. Lo que hay que evitar, dice, es que un soldado que ha conocido la honra militar, como ustedes ven, puramente externa, puramente basada en el comportamiento exteriorizable, en fin, pueda emplearse en trabajos de campesino envilecedores, literalmente, o en oficios mecánicos que manchan.
es decir, la famosa noción de mancha, de tacha legal, de que tanto hablan las fuentes de la época. Por eso, para mí, aceptando que, en fin, todo lo que significaba esta aportación de Guy Bataillon para preparar la crítica del tema, es imposible recortar la complejidad del problema que la literatura picaresca plantea, como por otra parte, y en dirección opuesta también al teatro, queriendo servirse solo de una cuestión simple, reducida a un solo tema, sea este el de la miseria, desde luego, pero sea también el de la riqueza, o el de la honra u honor, o el de la venganza, el ataque personal perpetrado a la propiedad ajena, es decir, el robo, el engaño, el fraude, etc. El fraude, como por ejemplo lo ha sostenido Josette Blancat. La literatura picaresca, y en ello está su alto valor literario y testimonial, contiene todo un modo de vida y desenvuelve un completo esquema de comportamiento. Yo lo resumiría así. En toda sociedad, insisto, y por tanto en la sociedad barroca, en la que la picaresca fundamentalmente se desarrolla, se encuentra una serie de bienes y valores a disposición de individuos de la misma. Las posibilidades de conseguirlos son muy diferentes de unos a otros, y ello está en relación con el nivel social que ocupan. A ese nivel es a lo que se llama honra fundamentalmente. Para algunos esas posibilidades son nulas, los que carecen de aquella, y esa exclusión del régimen de recompensas de la sociedad les coloca en una situación de marginados, de eliminados, de excluidos, como se le dice típicamente en la época, excluidos del honor legal. Tras el desarrollo de la personalidad individual, que una fase anterior en el desarrollo de la sociedad, la fase del Renacimiento, ha promovido, algunos de estos marginados no se resignan. De ellos, unos siguen las estrechas rutas, bien controladas socialmente, de todas formas, que permiten alcanzar algún beneficio si uno se esfuerza mucho. Tales son el caso de la vida del soldado o del clérigo. Otros se esfuerzan por derribar violentamente esas barreras, juntando sus fuerzas en una acción que ofrece ya, en parte, caracteres revolucionarios. Son los sediciosos y rebeldes que tantos movimientos de insurrección levantan en el 17. Otros se retraen y se apartan, llenando de vagabundos ociosos los caminos. Otros, solos o en pequeñas cuadrillas, se entregan en ciudades y sobre todo en despoblados a la violencia delictiva, es decir, al bandolerismo. Quizá pudieran tipificarse otras más modalidades de respuesta a la exclusión y a la marginación social subsiguientes. Añadiré un último tipo: aquellos que no dejan de apetecer los bienes que les están negados y que, conociendo la ineficacia de cualquier medio socialmente correcto, se apartan de las vías institucionalizadas, con frecuencia disimuladamente y aparentando incluso una decente aceptación externa de las mismas, para colmar, sin escrúpulos acerca de los medios empleados para tal fin, las aspiraciones que con fuertes pasiones les atraen. No hace falta decir que de estos son los pícaros. Desde luego, entre la variopinta población de marginados, que desde la primera modernidad va en aumento, la conducta desviada es común, mas no siempre bajo el mismo patrón. No toda conducta desviada engendra al pícaro, pero sí todo pícaro es un desviado. Pienso que el pícaro participa de muchas de las varias formas que se han señalado, que se han enunciado, de desviación. Me atengo provisionalmente, como uno entre tantos, y quizá el más completo, al patrón de Robert Merton. Merton señala 4 tipos de desviación, dice, o de desviados. Dice, en primer lugar, los innovadores, es decir, aquellos que entran en el concepto de o aquellos que aceptan y tienen por suyos los valores vigentes en la sociedad, pero quieren cambiar los medios institucionalizados. Quieren cambiarlos en general, es decir, como institución. Segundo, los que se atienen a una actitud de ritualismo, es decir, que no creen en los valores ni los desean, en cuanto tales, pero están dispuestos a aceptar en su conducta los medios para evitar trastornos. Los ritualistas son una especie de hipócritas sin mala intención, se puede decir, o por lo menos con una intención, en fin, no demasiado aviesa. En tercer lugar, están los retraídos o apartados,
porque ni están conformes con los valores, ni socialmente propugnan las prácticas recomendadas para alcanzarlos. Es decir, son los que marginados que vuelan como pájaro por ahí, en fin, y que se desentienden por completo de la situación, llevando una vida de bohemios, una vida de vagabundos. Finalmente, quedan los que ni quieren los medios ni quieren los valores, pero los niegan violentamente, atacándolos de frente y con fuerza, es decir, los rebeldes, los insurrectos, los sediciosos. Incluso dentro de estas 4 categorías de Merton, que de todas hay algo en algún momento dado en el pícaro puede convertirse, ya lo veremos mañana, en sedicioso, puede convertirse en retraído, como Alonso o como el segundo Lazarillo, cuando se va a una ermita, en fin, cosas así. Sin perjuicio, ya digo, de esto, yo creo que se podría hacer un 5º grupo con este tipo de desviación propia de ellos, y que podríamos considerarlo como lo que, usando la palabra que ya utilicé ayer, la pragmatización a ultranza. No se atiene y acepta los valores, y no acepta los valores porque constituyan el eje sobre el que se apoya la voluntad de integración social. A él no le importa la integración social. Lo que quiere es apropiarse a alguno de esos bienes porque le gustan, porque tiene ganas de ellos, porque le gusta pues el dinero, porque le gusta comer bien, porque le gusta vivir bien, porque le gusta tener coche, etcétera, etcétera. Se aparta de otros porque no le gustan, como por ejemplo pues el tener que hacer reverencias a alguien, el tener que acatar los mandamientos de la Iglesia, el tener que servir militarmente, etcétera, etcétera. Tales son los juicios que enunciaban Guzmán, Estebanillo, etcétera, y que subyacen en el comportamiento generalizado a través de los ejemplos de cada uno de los pícaros. No va a sujetarse pues a los medios establecidos, desde luego en ningún caso a los que los individuos como él tienen concedidos, porque con estos no haría nunca nada y no saldría del acerio, pero tampoco se limita y se subordina en sus acciones a los medios que le son permitidos a las personas más altas, a las que corresponden los objetivos que atraen la aspiración del pícaro, porque estos no los podría seguir, pero además le resultarían pesados, y en cualquier caso él es poco amigo de convenciones y conveniencias establecidas. Los toma o los deja o los falsifica, conservando su apariencia, pero sobre una base de engaño siempre, conforme le conviene. Los instrumentaliza plenamente, retorciéndolos sin escrúpulos. Si tomamos el ejemplo más temprano y en cierto modo a medio hacer, el del Lazarillo, veremos que la actitud de Lázaro es resultado de haber aprendido a vivir sobre una plataforma de antivalores sociales, pero su madre pues ejercía poco más o menos que la prostitución, su padre pues acabó mal, etcétera, etcétera. Su madre estaba finalmente liada con un negro, etcétera. Pero al mismo tiempo ambicionando a alguno desde su nulidad, digamos, desde su inferioridad total social, ambicionando algunos de los valores reconocidos altos. Lo que le permite, de un lado, fingir la práctica socialmente exigida por estos últimos valores en su propia función integradora, y por otro lado, hasta utilizar paralelamente los nombres que llevan tales valores positivos, aplicándolos a los contravalores con que los reemplaza, porque no quiere perder las ventajas del sistema. Como los malos pasos no llevan a buenos fines, por lo menos en la medida y forma que Lázaro pretendía, tiene que disfrazar los nombres que desea, que las ventajas que él quiere alcanzar, aunque de momento se las atribuya sobre cosas que no son verdad y que él sabe que las falsifica y que miente y que son precisamente contravalores de lo que él afirma, pero que él los cambia, los disfraza, los falsifica para mantener esa actitud dentro de esa actitud desviada. Y es así como aparecen las palabras honra, prosperidad, respetabilidad, hidalguía, holgura, etc., en el texto del Lazarillo. Ello le acontece a él, y no menos a Lázaro mismo, y no menos a ese segundo pícaro de la novelita, que es el escudero, un desconectado, como le llamó Batallón de pronto, es decir, un desvinculado caído en la desviación. Muy duramente afirma Watts Roper, el libro todo
es un ensayo para investigar las consecuencias sociales y personales de una moralidad pervertida. No sé si llega a tanto, pero la genial ocurrencia del autor estuvo en haber echado la vista sobre el fenómeno de la desviación y su correlato, la anomia, como no se había hecho probablemente antes jamás en ninguna literatura, ni siquiera en España en la Celestina y en la literatura derivada de esta, que es una de las que más se asemejan a la picaresca. Por eso Lázaro, montado sobre la anomia y ejerciendo la desviación, desafía a quienes no reconozcan la dignidad de sus medios, es decir, el amancebamiento de su mujer y su aceptación de la condición de cornudo consentido, sometido servilmente a quien le coloca en tal posición, y que él se esfuerza en hacernos creer que es una situación honesta, que él, altamente honesta, que él ha conquistado. E insiste en valorar la meta a que ha llegado de prosperidad, es decir, el término que va a ser el mito de las ambiciones del burgués y que ahora está empezando a transformarse y que él utiliza para enmascarar esa triste situación de un pregonero que es, como ustedes saben, uno de los 3 o 4 oficios reconocidos especialmente viles, además de otros que lo son no en tan grave grado, en la sociedad española de su tiempo. En el Guzmán el proceso es claro. El jovenzuelo pícaro y la triste imagen del mismo en el pícaro maduro son resultado de verse clasificado como alguien, nos lo define al comenzar la novela, un hijo del ocio. Mas, fíjense ustedes bien, no en el sentido de alguien dado a vituperable ociosidad y nada más. El caso es mucho peor. Ese era, en definitiva, el caso o de los nobles o de los ociosos o de los que se conformaban con poco. El caso es mucho peor. Y ello explica que se suscite inadaptación, desorden, rechazo. No es el caso de alguien que no necesita ocuparse porque tiene todo lo que le hace falta y más, o alguien que se niega a ganar su personal sustento y echa sobre los demás el compromiso de sentirse obligados a caritativamente tener que socorrerlo. Es alguien de más completa finura. Otra cosa. Alonso de Barros, un gran amigo de Mateo Alemán y del grupo de reformadores sociales en torno a Felipe II, que hoy conocemos gracias a los trabajos de Cavaignac, de Alonso de Barros, Pérez de Herrera, Mateo Alemán, etc. Alonso de Barros, escribe unos prolegómenos a la primera parte del Guzmán y le juzga de bajo esta extraña medida que hoy nos resulta un poco difícil de entender. Si el desocupado, dice Barros, merece vituperio, es decir, el que no quiere ocuparse, el que no quiere trabajar en nada más condenable es el pícaro. ¿Por qué? Porque lo es en la medida que es más el que pone la mano en profesión ajena que el que duerme y descansa retirado de todos. ¿Por qué esta extraña valoración que parece contradecir, de un lado, las recomendaciones de tantos escritores de economía coetáneos, y de otro lado, pues lo que hoy, en principio, pues normalmente creemos como que ha sido normal siempre? Sencillamente porque Alonso de Barros, como Pérez de Herrera, como Mateo Alemán, conoce el proceder tortuoso de muchos pobres, teme sobre todo a aquellos que dejan su puesto y oficio señalados en la sociedad, como ya decíamos el primer día, y se desvían buscando más de lo que les corresponde. No se conforman con quedar en ocupación similar a la suya en otra localidad, o en empleo distinto, pero equivalente en rango, en su pueblo y familia. Ni si se dan a la movilidad profesional o territorial, es para buscar oculta y corta senda que les permita tortuosamente subir a más. Es una condenación equivalente, pues, a aquella que vimos el primer día lanzada por León Battista Alberti en su Momus Pseudo Príncipe. Tal comportamiento, que hoy nos parecería pues, francamente lícito o posiblemente lícito, en la sociedad de la época se estima que trae perversión. Se invierte el orden moral, tanto social como individual, y toda la transmutación de valores y medios que lleva consigo el discurso picaresco, en este caso, queda enunciado, efectivamente, en unas palabras del Guzmán. Se pretende hacer de las infamias bizarría y de las bajezas honra. Refiriéndose al Buscón, se ha querido aplicar al libro una sistemática significación de moral trascendente. Conforme a ese modo de ver, frente al comportamiento tan delictivo como, según ese punto de vista pecaminoso de Pablo,
Su joven amo de los primeros años, este niño Diego Coronel, con el que él jugaba en su casa, que luego le acompaña a sus estudios en la Universidad de Alcalá, un comportamiento de su joven amo con Pablos que nos parece hoy al leerlo tan lleno de crueldad señoril con su antiguo servidor, sin embargo, para Parker es el símbolo de todo lo bueno y verdadero frente al mundo ilusorio de la delincuencia. Quiero decir que Parker en cierto modo se identifica con esto. Y por otro lado, Agustín Redondo cree que ese Diego Coronel es una referencia a conversos, por eso por alguna parte tiene que aparecer. Y como hubo unos conversos que se llamaban Coronel, pues también yo he sacado que en el siglo XV, precisamente Alfonso XI, es un pasaje, un documento ante Algeciras, cuando tiene cerca de Algeciras, cita a los hombres de la más alta sangre que le han acompañado. Y uno de esos hombres se llama Coronel, por lo tanto el nombre no es suficiente para nada, ¿verdad? Pues bien, don Diego, para mí, se trata de otra cosa. Para mí, este joven de alta clase no me parece sino una pieza que hace falta en toda novela picaresca, el ejemplo en ella presente de un individuo plena y rectamente integrado, según la mentalidad de la época, a fin de bien definir la línea de desviación comparativamente del pícaro. Y cuándo, en qué medida, en qué condiciones se aparta éste de la conducta regular. Don Diego Coronel no es más que el espejo de la moral cotidiana, sustento del sistema social, paradigma del comportamiento establecido para los de su clase, esto es, los señores, y perfecto conocedor, en consecuencia, de lo que corresponde a los de bajos planos, a los individuos de las otras clases, porque no en balde el señor tiene a su vez el papel de mantenedor del orden. Si de verdad y de bondad hablásemos respecto a él, como alguna vez ha hecho Parker y otros, tendría que ser sobre la base de la aceptación del sistema moral de la sociedad señorial, y en consecuencia limitándonos a estimar tales virtudes tan solo como criterios fijados por la ideología dominante, de carácter instrumental y nunca otra cosa. Esto es dentro de un orden social jerárquico, pero sin asumirlos nunca internamente como cuestión de conciencia en la persona. Esto es, tendríamos que sujetarnos al régimen del absolutismo monárquico en que permanece apoyada la sociedad que contempla y configura el patrón del comportamiento picaresco. Pero entonces nos encontramos, por ejemplo, un hombre de baja sangre no puede, viniendo de padres ruines y de oficios tachados, padres ruines, según los reglamentos de las órdenes militares, pueden ser hasta profesiones que hoy tenemos y que probablemente en la escala, recientemente se publicaba en el periódico una estadística en este sentido, tienen incluso un sueldo superior al de Su Majestad el Rey, ¿verdad? Lo que fíjense ustedes que era lo que se consideraba entonces como oficios tachados. Por lo tanto, no puede aspirar a ser caballero. Y esa es la aberración de Pablos, apartarse del comportamiento que la sociedad le exige por su condición con el propósito de conseguir lo que la sociedad niega a los de su clase. Quizá en ninguna otra novela picaresca quede eso planteado tan a las claras como en El Buscón, con el episodio en que cruelmente don Diego Coronel desenmascara y hace azotar a Pablos por sus criados delante de las damas a las que el pícaro, disfrazado de caballero, engañosamente corteja y agasaja. Por eso, aquellos que no se conforman con la marginación y tampoco quieren una rebelión en grupo mayor o menor, no tienen más opción que adoptar un comportamiento de aberrantes, que va de mayor a menor amplitud en su espectro. Precisamente, para arrancar a la ordenación social alguno o algunos de aquellos valores que ansía y que le están vedados, el pícaro tiene que negar deliberadamente a la sociedad en la que se basan. La picaresca es deseo de unos bienes, pero negación, en el fondo, de la sociedad, porque supone una opción global de carácter antisocial, si bien sus posibilidades destructoras del orden, desde su posición, sean mínimas, prácticamente nulas. Pero esto no obsta para que la del pícaro no sea, en ese sentido, una respuesta total, una negación radical. A esto equivale, a mi modo de ver, la tajante declaración de la pícara Justina cuando alude despectivamente a los pícaros de ocasión, a los pícaros porque no pueden ser otra cosa. Ella declara serlo de otro modo: soy pícara a machamartillo. Y así también la de Pablos, cuando reflexiona sobre su decidida postura:
haz como vieres, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar vine a resolverme a ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiere, que todos. Bellaco. Sebastián de Covarrubias, en El tesoro de la lengua castellana o española, define así la palabra. Todo hombre indómito que ni teme a Dios ni a las gentes. No es que no las tema por bravura, quizá sí por atrevimiento insolente, anómico, pero en cualquier caso por carecer de conciencia de obligaciones. En cada una de las novelas, y si lo sometemos a minuciosa observación, lo mismo se puede comprobar en otros textos, se aplica particularmente la agresividad del protagonista a lograr una desestimación contra uno u otro de los sentimientos humanitarios que en el orden social deben ser respetados por cuanto promueven los lazos de solidaridad y, por tanto, atacan el conjunto de las sociedades de ese ángulo. Por ejemplo, la caridad expresada en la limosna y la amistad en el Guzmán o en el Buscón, el afecto paterno en la pícara Justina o en la ingeniosa Elena, la benevolencia que funda la amistad civil en Estebanillo o en don Gregorio Badaña o en la Garduña de Sevilla, el ataque contra tipos humanos que están puestos para suscitar sentimientos de piedad, el viejo, el inválido, en Lazarillo de Tormes, el ermitaño, la viuda, en el segundo Lazarillo, el sentimiento materno de custodia y protección sobre las hijas en las Arpías en Madrid, etcétera, etcétera. Pero todo ello revela la demolición del asentimiento y el fracaso de integración en el todo social. Frente a esto, el pícaro emplea el ardid, la treta, la trampa, la burla, que su astucia o industria le inspiran, haciendo estallar la contradicción, la mentira, la injusticia en que la sociedad está inmersa. Como ya dije antes, estamos ante un peculiar fenómeno de pragmatización al que se llega con el afán de hacer efectivas las aspiraciones socialmente desproporcionadas, improcedentes. Tal es, pienso yo, la figura específica del pícaro como desviado. Pero quisiera añadir una cosa. Esta situación no es algo que fluya de una psicología especial, no es algo que fluya de un conducto genético, en fin, una transmisión por genes, es una conducta aprendida. Es algo que ha recibido como mensaje informativo, digamos, como información de la sociedad en que está, en que se encuentra inserto. Ya Mengué, en un interesante libro sobre el Lazarillo, que yo creo que debía haber circulado más, ha señalado que la imitación por Lázaro de actitudes y comportamientos observados en otros, en sus modelos, con los que en el discurrir de su vida por la sociedad se va encontrando, constituye la fuerza que le va configurando dentro de las variedades de perversión de las maneras sociales válidas. Con frecuencia, los individuos que se ven arrastrados a la vida picaresca piensan en aprender y perfeccionar sus comportamientos fraudulentos y tortuosos que han empezado por ver inspirados en la conducta, en el ejemplo de la familia. Rinconete dice a su compañero: siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más perdidas, es decir, las que son más difíciles de aprender y de encontrar y de trabajar en ellas, y buenas habilidades, claro está, son las ilícitas, las desviadas. Los dos muchachos, camino de Sevilla, van con deseo de aprenderlas y mejorarlas, y ya en ello se advierte la adopción del discurso picaresco al invertir el orden moral aceptado, llamando buenas habilidades, como si se tratara de maneras virtuosas y buenas, a juicio de la época, a las malas artes en cuya práctica pretenden imponerse. Haciendo el mismo camino, pero a dirección contraria, Guzmán asume pronto las enseñanzas de las que necesitaba en su destino. A la corte llegó, nos dice él, hecho pícaro, con lo que no alude a una condición de invención individual, sino a un modelo aprendido. La necesidad, dice, le hizo estudiar el arte bribiático, es decir, el arte de los bribones. Con toda razón, García Blanco, el malogrado García Blanco, intuyendo las tesis de los sociólogos, mucho antes de que éstas se formularan, porque hacía tiempo que nos faltó, llamó a la línea formativa que sigue Guzmán aprendizaje, educación, y creo que estuvo en lo cierto. Y en un pasaje dirá Guzmán: me he formado una segunda naturaleza, y he sabido que los escolásticos llamaban así justamente al resultado de la educación.
tabernas y bodegones, lugares de reunión de pobres que rondan la condición de malhechores, finalmente la prisión en que se le encierra en Bolonia a Guzmán, es lo que lo hacen. De allí, de esa prisión de Bolonia, salí de la cárcel como de cárcel, con medios de formación picaresca acrecentados. Parecidamente, Justina reconoce su deuda con el Mesón, verdadera universidad del mundo, poblado en renovación constante de gente de mal vivir en gran proporción. Con esto y con la asimilación de lo que se puede ver en otros lugares tan peligrosos como son los caminos, la pícara Justina, dispuesta a una nueva salida, medita sobre sí misma y comprende que tiene que empezar, para continuar el relato de su vida, un libro nuevo. ¿Por qué? Porque ya yo era otra cosa. Efectivamente, inmediatamente nos va a decir, ya yo era dama. Es decir, esa aspiración fraudulenta y falsificada que pretende. Se había producido en ella, nos dice, una universal mudanza. En el Buscón, el libro primero es de aprendizaje y asimilación de las pautas desviadas. El libro segundo, de despliegue de la irregularidad aprendida. El libro tercero, de estallido de conflicto entre lo convencional y la anomia. Pablos, cuando su joven amo, al que ha acompañado a sus estudios en Alcalá, le anuncia que se marcha y lo ha de apartar de sí, y se le ofrece para buscarle acomodo, responde en esa Alcalá donde tantas aventuras le han acontecido, y tan aberrantes, en fin, él le contesta rechazando el ofrecimiento y declarándole, yo ya soy otro. Es decir, el aprendizaje ha avanzado para poder contar plenamente y únicamente consigo mismo. Lazarillo de Manzanares confiesa que tras un periodo de cárcel, al ser puesto en libertad, valióme la prisión el ser hombre, porque escarmenté y entendí los engaños del mundo, lo que le va a servir para adaptarse sinuosamente a su torcida dirección. También Espadachín y Zajareas han señalado el proceso de educación adaptativa y deformante que se articula a través de las sucesivas experiencias de Estebanillo González. Pues bien, el arranque de este proceso de desviación aprendida está en la familia. La familia es la base de transmisión de la conducta desviada a través del aprendizaje. De aquí que se produzca un fenómeno que que resulta bien elocuente, pero que hay que entender en su inversión terminológica. El empleo de la palabra buenos. Ese empleo de la palabra buenos, que por ejemplo en una novela que no sea picaresca, como que diría yo, el falso Avellaneda, se entiende en el sentido de los buenos de la sociedad caballeresca, de los virtuosos de la sociedad caballeresca. En la picaresca se entiende en el sentido de los perversos desviados, en fin, que su ejemplo familiar le da. Por eso, en Lázaro, en Pablos, es tan frecuente decir de su madre, y se arrimó a los buenos, y su madre le dijo, arrímate a los buenos, y yo he estado siempre con los buenos, etcétera, etcétera. Esta expresión, estar con los buenos, arrimarse a los buenos, contar con los buenos, querer ser de los buenos, etcétera, etcétera, es común en la novela picaresca y es justamente la manifestación del reconocimiento de ese aprendizaje que de ellos ha recibido. El pícaro se propone ser un bueno entre los buenos, es decir, y un mejor que esos buenos que ha conocido. En definitiva, el pícaro sale del aprendizaje de su casa diciéndose para sí, allí donde mis padres han fracasado, yo voy a triunfar. Por eso, la necesidad en que está la novela picaresca de contar con la familia y de contar con los antecedentes familiares, que no es, o que puede ser, como decía el otro día, una invención literaria, pero que una vez establecida esta, se convierte en el eje de la significación histórico-social de la novela picaresca. El relato de los antecedentes familiares en las diferentes novelas es un pasaje, es una pieza necesaria para que comprendamos cómo se ha llevado a cabo la recepción del aprendizaje picaresco y también los límites que no ha podido superar esa desviación, es decir, el fracaso forzoso a que lleva. En definitiva, ese fracaso, que en una frase de tremendo dramatismo pronuncia Guzmán ya muy adelantada su carrera, cuando dice, a los pobretes la lechona nos pare gozques, ¿verdad? Y sin embargo, hay un aspecto en
en la novela picaresca, al cual quisiera dedicar 5 minutos nada más, porque cierra esto y disponemos todavía, si a ustedes no les parece mal, de esos 5 minutos aproximadamente. Y es que, a pesar de que puede haber reconocimientos de esa derrota, lo propio de la novela picaresca es el triunfalismo, porque hay un momento en que el pícaro tiene que presentarse de tal manera que, como autodefensa, como autocobertura, se presente como un triunfador, a fin de que empiece atrayéndose el posible respeto y temor de los demás. Esto es una cosa que ha sido estudiado, este triunfalismo de los desviados es una cosa que sociológicamente ha sido estudiado, sobre todo en los fenómenos de desviación en pandilla. Por ejemplo, hay un antiguo libro, un libro del año 55, de un profesor Cohen. Como el apellido Cohen es muy corriente, añadiré que el libro lleva las iniciales AK, que no sé exactamente a qué corresponden. Se titula Delinquent Boys y se publicó en Nueva York el año 55. Y allí estudia cómo en las pandillas no más que por la consecución del botín en los robos u otros bienes materializables y cuantificables determinados, el desarrollo de la desviación se debe a excitaciones o a incitaciones de otro tipo, es decir, aquellas que llevan a una pretensión de triunfador. Es decir, la obtención de marcas más altas en la exposición al riesgo, en la crueldad, en la violencia, en el éxito sexual o en niveles de degeneración. En una palabra, en todo aquello que la sociedad condena. Y más recientemente, en un estudio que citaba el primer día de Short sobre pandillaje y anomia, que ha sido publicado recientemente, se insiste también en ese carácter del triunfalismo pandillero, pudiéramos decir. Pero el pícaro no es pandillero y, por lo tanto, este tipo de triunfalismo no va con él. Y, sin embargo, lo cierto es que el pícaro necesita creer, en primer lugar, él mismo, en sí mismo, en la medida de lo posible, y, en segundo lugar, en que lo crean los demás. Desde el momento en que Lazarillo toma tan insensiblemente, de una manera tan sin misericordia, venganza del ciego, haciéndole saltar contra el poste de piedra, como ustedes recordarán, al otro lado del arroyuelo, la característica del triunfalismo está incorporada a la literatura picaresca. El pícaro, más listo, más rápido, más sagaz que ninguno, ha de salir siempre vencedor, y si alguna vez sufre un engaño o un mal de otro, tal vez también pícaro, o truán o ladrón, como es el caso de Saavedra en el Guzmán, ese compañero que se encuentra en Italia, a la postre siempre el pícaro protagonista de las aventuras se nos presentará dueño del éxito, aunque al final del relato el autor de la novela lo eche abajo para buscar los efectos moralizadores que necesariamente tenía que buscar. El triunfalismo es, pues, un elemento necesario a lo largo de la narración picaresca y unido a este sentido de desviación. Esto nos hace ver que se trata de una novela de la primera fase en la historia social con espíritu precapitalista de la sociedad moderna, en la que aquella se genera y expande. Es una novela de personajes fuertes, aunque desviadamente competitivos, pero primera fase, al fin y al cabo, de una sociedad en la que la competencia cuenta positivamente como un juego, pero en la que ésta no ha alcanzado su alto nivel de desarrollo, su carácter constructivo, pudiéramos decir, que alcanzará en la sociedad industrial. En este primer momento de competición, como dijo un día Huizinga, lo primario es el deseo de superar a otros, de ser el primero y ser honrado por ello. La actitud de Medro que antes expuse responde en buena parte a esto y por esta razón presenta hasta en situaciones desfavorables un cierto carácter lúdico. Guzmán, por ejemplo, huye siempre de incurrir en pusilanimidad o de que otros le vean en mala postura o de quedar mal o de aparecer como fracasado u otras posturas semejantes. Es así como al sentir un momento de desfallecimiento, como ese que antes señalábamos, o como otros al empezar su vida de aventurero abandonando a la familia, dice que fuera pusilanimidad volverme atrás de lo que he hecho. Y eso no lo puede aceptar. En otra ocasión, siendo jovencito, nos revela su dolor sobre toda otra desventura, viéndose
fiesta de muchachos, risa de pueblo, escarnio de todos. En cualquier momento él siente vergüenza y siente humillación y por lo tanto lo que trata antes que nada es de imponerse sobre ella. Hasta nos dice en un momento dado, cuando abandona el bienestar de que gozaba en Roma, corríme tanto de ello, de una fiesta que, de una broma, perdón, que le gastan los criados en casa del cardenal, corríme tanto de ello que me salí sin querer más volver a la casa, para no aparecer ante mis compañeros. Justina, Cervantes, en una obra de teatro. El teatro penetra muy poco la picaresca, pero hay algunos momentos en que penetra. Uno de ellos es Pedro d'Urdemala de Cervantes. Pues bien, Pedro d'Urdemala, el personaje, el protagonista picaresco de Cervantes, nos hará una declaración rotunda de este factor. Cuando dice sobre las tablas, porque soy, en donde quiera que estoy, el mejor de los mejores. Pues bien, así proceden todos y entienden todos, o se sienten todos obligados a decirlo. Justina siente con verdadera pasión la necesidad de comunicarnos su rápida inteligencia y habilidad sobre todos. Yo era un águila caudal entre todas mis hermanas. Se sabe, y no deja de hacérnoslo saber, que era la preferida de su madre, por su disposición para las que llama malas artes. Justinica, tú serás flor de tu linaje, que cuando a mí me deslumbras, a más de 4 encandilarás. Tras su primera salida ufanamente declara que los mismos estudiantes a quienes engañara no podían dejar de reconocer mi superioridad. Comentarios semejantes se refieren en otras novelas del género. Spitzer, por ejemplo, ha señalado en Pablos el carácter siempre superior con que se presenta. Teresa de Manzanares se adelanta también a todos. Salí con razonables alhajas de la madre naturaleza en cara y en voz. Mi viveza y prontitud de donaires prometieron a mis padres que había de ser única en el orbe y conocida por tal. En todo descuella. Sobre todo lo que había que aprender en materia de labor y juntamente con ello a leer y escribir con mucha perfección, ganaba todas. El bachiller Trapaza, de niño en la escuela, destaca porque engaña, hurta, descalabra a todos, a pesar de lo cual dice, aprendió brevemente a leer y escribir porque con todas estas travesuras el rato que ocupaba en las letras lo aprovechaba más que los otros por tener vivo ingenio. Y así todos los demás. El triunfalismo del pícaro le lleva a asegurar que si juega a los naipes, gana a todos, que fácilmente atrae a las mujeres, que es de elogiar su talle, razón por la que sus compinches tienen que elegirle, si se trata de embaucar a alguien, más bien a alguna, que sobre todo los demás compañeros, que él es siempre el elegido por su mejor presencia para fingir ser amo y señor, que es sumamente habilidoso para buscar soluciones y salir de dificultades, que pocos resisten a sus engaños y fraudes dejándose atrapar todos los demás en sus redes, que si hurta, si estafa, si roba, es maestro en todas estas artes y otras similares, que si forma compañía con otros indeseables transitoriamente, él siempre viene a ser cabeza e inspirador del grupo, que si hace burlas solo o ayudado de otros, él es el más ocurrente e ingenioso. Y además de esto, y de acuerdo con lo que acabo de decir, él es, además, en cualquier momento, el más culto de todos. Por eso, por ejemplo, el buscón Pablos, cuando al final de su carrera va a Sevilla, donde se hundirá en el fracaso, aún allí, en la capital de los pícaros, presume de que estudié la jacarandina y en pocos días salí rabí de todos los demás rufianes. Es la compensación de un sentimiento de frustración, es un mecanismo anímico de compensación, como el psicólogo Adler dice, y que acaba poniéndole enfrente de todos. Este sentimiento de triunfalismo lleva a una situación en virtud de la cual hay un momento en que el pícaro se da cuenta de que por mucho que se empeñe no va a conseguir medrar, de que por mucho que se empeñe podrá de momento engañar, podrá de momento cometer un fraude, podrá de momento escapar a la justicia, pero pronto o tarde, en fin, acabará mal. Entonces tiene que sustituir, al llegar a ese momento de frustración, la aspiración de medro por una compensación, la libertad, es decir, la independencia. Él es solo, él es independiente, él no debe nada a nadie, él está por encima de todos, él no sirve a nadie, el no servir. El no servir era una manifestación de superioridad general en muchos textos y en muchos niveles de sociedad. Miranda Villafañez dice, y termino ya en 2 minutos, no sé cómo hay hombre que quiera servir a otro y perder su libertad, pues que por tan poco interés se obligan a ser esclavos toda su vida.
Y Diego de Hermosilla, en su diálogo de los pajes, dirá: siempre me precié de no querer servir a quien menoscabase mi ser en llamarme suyo. Esto es lo que hacen los pícaros, esto es lo que dicen de sí. Guzmán exalta, rechaza lo que sea recibir un poco por merced de nadie. Dice, porque eso es, porque siempre es desagradable y es horrible el pan de mano ajena. Es pan de dolor, pan de sangre, aunque te lo dé tu padre. Es sumisión. Frente a esto está la gloriosa libertad del pícaro. En todo seguí mi gusto. Gozaba la florida libertad, loada de los sabios, etc. Hernando de Luna, Estebanillo González dicen lo mismo. Todas las demás vidas son muerte y solo es vida la del pícaro. Esto es lo que se llama la libertad picaresca y esto es lo que hace que Justina, al empezar la obra, desde el comienzo mismo de la obra, se presente ante nosotros, como dice, como si fuera una estatua de libertad. Muchas gracias.